Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Hoy martes 27 de julio. Bueno, pues ya estamos aquí en un nuevo día muy bonito, que ha llovido bastante, por lo menos aquí en mi bonito León, Guanajuato, ha llovido muy a gusto, tenemos un clima maravilloso, la sierra ya se ve verde, ya está todo. Y vamos a empezar el día de hoy, bueno, primero mandando un fuerte abrazo a la familia de nuestro amigo René Juárez Cisneros, el exgobernador de Guerrero, un gran amigo que lamentablemente el día de ayer, lunes, falleció de COVID. A sus familiares, amigos, de verdad, un abrazo muy sentido, lo hemos tenido aquí en el programa, un gran ser humano y verdaderamente me pesó muchísimo escuchar esa noticia el día de ayer. Pero bueno, por otro lado, pues el día de hoy nos vamos a ir hasta el sur de México, porque hoy tenemos un gran invitado, un personaje, y ya van a saber por qué digo que un personaje. Tuve la dicha de conocerlo en uno de mis viajes al sur sureste, y quiero decirles aquí entre nos, al cabo nadie nos escucha, que me invitó a uno de los mejores cafés que he probado mexicano, que no se me sientan los de Veracruz, pero híjole, este café que probé, delicioso. Y ya no voy a hacer esperar más, porque ya está en la sala de espera el padre Francisco Vanderhoff Boersma, espero haberlo pronunciado bien, ya está aquí con nosotros y le vamos a pedir que prenda su micrófono. Padre, qué gusto tenerlo esta mañana con nosotros. Buenos días. Buenos días. Gusto de verte y ojalá que todo te va bien. Muchas gracias, padre, muchas gracias. Y de verdad, ya habíamos pactado esta charla hace unos meses que anduve por allá en Oaxaca y en Veracruz, y para mí me da muchísimo gusto saludarlo. Y primero que nada, padre, bueno, pues a mí me gustaría saber quién es Francis, dónde nació, cómo era de niño, dónde vivía, por qué se hizo sacerdote. Cuéntenos un poquito del ser humano, de ese, qué pensaba de niño y cómo jugaba antes de toda su vida profesional y de sacerdocio. Cuéntenos, bienvenido. Bueno, para hacer una vida corta, largo, o una larga vida corto, yo soy de Holanda. Nací en Holanda de padres frisones. Esto sí para nosotros es muy importante. Somos del norte de Frisia, aunque por razones económicas mis papás tenían que migrarlo al sur para la cuestión de tierra. Campesinos, vacas, ordeñar vacas. Como mi mamá me dijo, yo nací bajo las vacas. Ella ordenaba y en ese momento sí empezó, el niño quería ya salir y rapidito a casa y yo nací el 16 de julio de 1939. Yo fui el segundo de la familia de mi papá, que fue muy joven, viudo, con 5 niños, y encontró mi mamá y ella adoptó los 5 y después ella tenía 12 hijos. Sufrimos un batallón de 17 hijos. Un batallón. Con todo lo bueno y también con todos los problemas de familia grande. Esto fue antes de la guerra. Y la primera fase y lo poco que en los últimos 2 años de la guerra, sí fue con mucha tristeza, porque en el pueblo donde vivimos, al final de la guerra, hubo una desgracia enorme que los alemanes recogieron 12 jóvenes
frente al templo y lo mataron por el hecho que hubo un bloqueo del vía de tren y ellos acusaron a estos jóvenes como represalia. Esto sí, hizo también en la familia, porque fueron gente que conocimos, que mis papás siempre han tenido cierto rabia, se puede decir, contra los alemanes. Y por eso sí, siempre cuando yo veo mi nombre escrito Franz con Z, lo repugno, porque es alemán. En Holanda se escribe Franz con S. Estos son el inicio en el cual estuvimos trabajando. De chico, 5 años, y ya teníamos que trabajar, ordeñar vacas, en la mañana y en la tarde. Y por el hecho que a 6 años yo fui a la primaria en el pueblo, tuvimos que caminar media hora para ir a la escuela, y yo me recuerdo regresando el primer día en casa, llorando. Yo no entiendo de qué están hablando, porque en casa siempre hablábamos frisón, pero en el pueblo, en la escuela, se enseñaron todo en supuestamente holandés. Y mi mamá dijo, sí, hombre, tienes que aprender el holandés. Esto sí, para nosotros, el primer, se puede decir un choque, caray, somos de lo mismo, pero somos diferentes. Y esto sí es algo genético, quiere decir, el sentir que siendo frisón en el país de Holanda, sí eres diferente, pero de la misma raza global. Hizo mi primaria en el pueblo y después fui con la intención, y así lo acordé con mis papás, interés en ser padrecito. Y mi mamá me dijo, momentito, yo te di 2 manos para trabajar. En caso sobre tiempo y quieres ser padrecito, también puedes bendecir con los mismos manitos, pero trabajas primero. Así, inculcado en la granja de mis papás, el trabajo del campo fue algo que sí fue parte tuyo. Hizo la secundaria y el gimnasio, como lo llamaron allá, terminando 6 años. Y después tomé la decisión, porque fui muy joven cuando terminé esta escuela, vamos a ver primero. Y yo fui a la universidad para estudiar historia. Pero después, 8 meses, me llamaron para suplir el número en el ejército, que fue obligatorio en Holanda. Yo tenía que ir al ejército, que no fue mi gusto. Este no fue mi tiempo más agradable. Y ya con toda la historia de las pinches guerras, etcétera, etcétera, para colaborar en este no fue mi gusto. Pero por el hecho que yo tenía cierto tipo de escuelas, me exigieron ser parte de la reserva de los oficiales, como lo llamaron. Y fue mucha disciplina, etcétera, y tanto disciplina que un día me enojé y metí mi trieta al rumbo al capitán que estaba enfrente, que fue un delito muy grave. Me metieron en la cárcel 2 semanas para arrepentir. Y después sí, regresé y terminé el tiempo del ejército.
En este tiempo recuperé la ansiedad y el interés ser padrecito en una congregación que yo conocí, espero, un grupo de sacerdotes que sobre todo trabajaron en la cuestión social, en los barrios populares de las ciudades, etc. Y allá entré un año de reflexión, etc. Y después de este año yo fui a estudiar en la misma congregación filosofía y teología. Pero ya hubo muchos cambios ya que empezaron en este tiempo. Y después de un año de teología en el seminario, yo decidí y conseguí permiso para cambiar en vez del seminario a la Universidad de Nimega, para estudiar la teología y al mismo tiempo recuperé un poco de la historia, pero sobre todo la historia de la economía política. Y tomé también esta carrera de economía política con profesores de nombres. Hizo mi doctorado en la economía política con un ex Nobel, Jan Tinbergen, que sí me ayudó mucho porque mi tesis fue ¿qué teología hay en la economía? ¿Cómo así? ¿Se puede mezclar? Porque hubo un montón de categorías que fueron más bien absolutizantes, supuesto demanda-oferta, este fue uno de mis temas, como algo, un dogma, y también el mano invisible, como un tipo de dogma, ¿no? Y analicé mediante un sistema de semántica cómo estas categorías prevalecieron también en la economía, pero como categorías, en mi modo de ver, netamente teológicas. Al mismo tiempo, terminé también mi carrera de teología. Hice un doctorado, pero muy después, en 92 apenas. Ya estaba aquí en América Latina. Doctorado en teología. Pero al mismo tiempo me moví mucho en el movimiento estudiantil de 68. Fui jefe del el colegio estudiantil en la Universidad de Nimega y hicimos todas las barbaridades que fue posible de hacerlo como estudiantes. Bloqueamos el sistema educativo en tal forma que 6 meses hubo huelga completo en la universidad. Fue la reacción de un estilo de educación piramidal, ¿no? En cual sí, el profesor que sí sabe mucho, pero no sabe comunicarlo en tal forma que el estudiante que sí quiere saber de muchas cosas no lo entiende o lo entiende muy a medias. Cambiamos el sistema por lo cual toda la cuestión de enseñanza fue mucho más dialogal, en cual sí exigimos al profesor meter todo lo que él sabía, pero en cual nosotros podríamos, como iguana casi se puede decir, masticar lo que él nos presentaba. Fue un tiempo muy interesante y siempre yo digo, yo aprendí aquel entonces más en la calle que en las aulas de reflexión, porque hubo mucha discusión. Fue a la par con un problema muy agudo de la guerra sucia de Johnson, el presidente de
Y descubrimos, porque esa fue una de las razones que sí, hicimos toda la batalla de la universidad, que la universidad estaba metido mediante donaciones de fábricas para la educación. Y descubrimos que la universidad, y sobre todo el Departamento de Medicinas, estaba metido en la investigación de los efectos del napalm. Y esta fue una empresa holandesa que donó dinero para suavizar todo este problema del napalm. Y esto causó la batalla. Todo esto sí me hizo difícil en Holanda seguir partiendo allá. Y mi tesis también de doctorado de economía política fue sobre todo también con el trasfondo de lo que estaba pasando en Chile. Por eso también aprendí a medias el español para aprender también cómo en Chile estaban haciendo un cierto tipo de alternativa. Es por eso que tomé por necesidad un puesto en una universidad en Canadá, Universidad de Toronto, de Ottawa, U, para dar clases en economía política y teología. Fue todo, y fue por necesidad. Cuando yo estaba de estudiante, tenía que pedir prestado por todo lado dinero para aguantar. Y con los primeros cheques que yo recibía allá, pude pagar todo. Pero para mí fue un convenio de máximo 2 años y dando los cursos en un lapso de 5 meses y los otros 7 meses yo andaba en Chile en los años 70 y 71. Hasta ahorita así hizo el cambio de Holanda a América Latina. Desde Ottawa, dando los cursos, etcétera, etcétera, con mucho gusto, pero no fue mi gusto principal. Chile para mí fue muy importante y la experiencia en Chile sí me ayudó mucho. Allá aprendí a ser otra vez campesino y también aprendí de profesores y apoyos muy buenos de gente de mucha envergadura, de Paulo Freire, de Max Neve y toda esta gente, porque me pidieron trabajar en el sur de Chile con los mapuches, donde Allende había expropiado a los latifundios los territorios y regresó este terreno a los mapuches. Y cada quien con un cierto tipo de terreno para aprender. Hasta así lo que desde niño aprendí y todas las escuelas que sí me enseñaron algo, pero siempre digo, en el campo yo he aprendido más que en las aulas de la universidad. Padre, ¿cómo se mezcla, cómo logra una persona? Hemos oído muchas veces que a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo una persona espiritual, como una persona que tan joven, tan niño, encuentra la vocación y es tentado al sacerdocio? ¿Cómo puede mezclar algo tan duro como es la economía y la política, tan de la tierra, tan del ser humano? ¿Cómo se puede mezclar con la teología, con las cosas de Dios?
¿Cómo una persona que nace en medio de una Segunda Guerra Mundial y ve tantas atrocidades, tantos asesinatos, tantas situaciones de pobreza, de muerte, cómo puede respirar profundo y hablar de cosas del espíritu y cómo conectarse a Dios para lograr ser sacerdote y después seguirse conectando con un país como Canadá y luego como Chile, de punta a punta? ¿Cómo mezcla todo eso un ser humano en su cabeza? ¿Cómo se puede lograr? Por el simple hecho, teología, sí, se trata también de Dios, pero fundamentalmente se trata del ser humano. Teología es la búsqueda de sentido para la vida. Ok. La economía es casi lo mismito, aunque con el sentido crítico, la economía es para sacar dinero. Pero nosotros entendimos la economía como crear condiciones que todos pueden vivir, sobrevivir. Esta conexión de las ciencias directamente con la vida vital y encontrándome con situaciones en cual se niega la vida, se entorpece la vida, se crea condiciones en cual no todos pueden tener lo suficiente. Esto sí me ayudó para aterrizar y entrar también en las nuevas teologías que estaban surgiendo en América Latina, la teología de liberación, etcétera, etcétera, pero también la filosofía de la liberación. Y un compa, profesor en Valdivia, en el sur, Max Neff, él me enseñó muchas cosas. Y una de las cosas fue, mediante la ciencia sabemos mucho, pero comprendemos muy poco. Y es cierto, es cierto. Comprender significa comprender qué es la vida, por qué hay pobreza, por qué hay explotación, porque hay represión, porque hay descarte de grandes sectores de la sociedad. Y sí, trabajando con los mapuches, ya tenía las primeras sensaciones, caray, con los mapuches, que sí, siempre fueron abnegados de ser ciudadanos, pero nunca perdieron la esperanza. Nunca perdieron la esperanza de ser un día libres. Y sí también me llegó a lo que Max me enseñó, entrar en la sabiduría de la resistencia. Y sí es importante también para entender cómo la gente, aunque con muy pocos ingresos, sobreviven, cantan, bailan y hacen el amor. Es otra cosa. Ciencia y sabiduría tienen que ir a la par. Y la sabiduría, sobre todo, esta es mi experiencia, se encuentra en los pueblos originarios de América Latina. Por el hecho que me expulsaron de Chile en 73, por la cosa de Pinochet, y en este momento yo estaba haciendo una experiencia en una mina de cobre en el norte de Chile, Chuquicamata, que fue una mina apenas expropiada por Allende de la compañía Falcondo de Canadá, y descubrieron cuánta riqueza los canadienses y otros transnacionales han robado en Chile. Tan pronto cuando se nacionalizaron, ya tenía acceso a los ingresos reales. Pero fue en el tiempo también en cual decidimos con algunos compas de regresar, y fue parte de la teología de liberación, etcétera, etcétera, a ser cura obrero. Regresar
ganar la vida con sus propios manitos, ¿no? Y regresé así, lo que mi mamá me dijo, yo te di manos para trabajar. Y esto sí me ayudó mucho para en esta fábrica, en Chuquicamata, haciendo trabajo con escoba, limpiar partes de la fábrica. Un trabajo tonto, pero sí tenía que hacerlo. Y con todos mis doctorados, etcétera, tenía que hacerlo y aprender a ser obrero, ¿no? Me metí también en el sindicato y esto yo creo no le gustó a Pinocho, pero el día del golpe un militar nos avisó salir inmediatamente del país y estaba cerca de la frontera con Perú. Fuimos allá con un carro del ejército y a mediodía ya estuvimos al otro lado, en Perú. Para hacer un camino largo, corto, en Perú, un obispo mexicano, don Sergio Méndez Arceo de Cuernavaca, paz descansa, que yo conocí en Chile cuando hicimos reuniones tontitos, pero muy, muy interesantes, cristianos por el socialismo. Fue algo nuevo, fue todo envergadura, como cristianos tiene que ser gente que defiende lo social en todos los sentidos. Por el hecho que en la economía yo había disfrutado y leído mucho de Marx, etcétera, etcétera. Esto sí me llamó mucho la atención, no solamente la cuestión de lucha de clase, pero cómo liberar la gente de los atados de la esclavitud. Sergio Méndez logró ubicarme en Perú, en Lima. Y él me dijo, Francisco, tienes que ir a México. ¿Cómo puede ser? No tengo papeles porque cuando pasé la frontera perdí todos los papeles. Aquel entonces fue ciudadano chileno. Ni un quinto. No te preocupes. En el aeropuerto hay un ticket para ir a México y aquí vamos a ver cómo. Y él me dio papelitos mediante fax aquel entonces. Y así yo fui a México. Y llegando a México, él me recibió en el aeropuerto junto con un amigo de él, que fue aquel entonces jefe de gobernación. Ahorita estoy pensando su nombre, de rato me cae el 20. Un hombre muy bueno. Y él me recibió y en 15 días yo tenía papeles mexicanos. Y con esto sí me sentí un poco ya aliviado, se puede decir. El obispo me pidió, sobre todo, trabajar con los refugiados latinoamericanos en México. Y había muchísimo. Él calculaba que hubo más de 200,000 refugiados de Chile, de Brasil, de Argentina, de Bolivia, de Perú mismo, en México. Y él pidió ver la posibilidad de crear un centro donde se refugiados, sobre todo el sector, se puede decir, intelectual, el sector que tenían puestos en gobiernos antes, y fundamos la Casa de Chile, que con dos señoras que sí, y con mucha gente, con Pedro Buscovich, que fue ministro de Economía de Allende, José María Bulnes, abogado, y la señora Hortensia Bussi, la viuda de Allende. Con ellos
hicimos esta Casa de Chile para un encuentro y cómo recuperar la frustración del derrota y cómo crear condiciones, hacer nuevamente caminos. Entre tanto, también yo trabajé en una fábrica de Spicer en el DF, haciendo ejes traseros para los carros de Ford. Cometí un error, me metí en el sindicato, me expulsaron, etcétera, etcétera. Entre tanto, trabajé en un barrio popular, Emiliano Zapata, Carmen Cerdán, de gente que fueron expulsados de donde está ahorita el colegio militar y fueron también parte del remanente de gente que fueron expulsados por la cuestión de Olimpiadas. Un desastre en estos barrios. Cerca de Tlalpan, una miseria espantosa, ¿no? El gobierno prometió casas, pero un cuartito de 2 por 12. Pero aprendí nuevamente también el trabajo, porque fue también mucho trabajo para hacer caminos, para hacer alcantarillados, para el desagüe y todo esto. Entre tanto, yo tenía algunos problemas con la guerra sucia. 2 veces regresando a casa me pararon gente que no conocí y me exigieron no seguir trabajando en este barrio y al mismo tiempo trabajé en una imprenta, EILA, edición latinoamericana independiente, que fue una empresa de los refugiados, la mayoría chilenos, para publicar libros que no fueron conocidos en México, de Yayanov, de Bukhari, etc., junto con la editorial ERA. Y también publicamos cada mes el Mundo Diplomático de Francia, pero la edición española, con páginas adentro, 2 páginas de asuntos de América Latina. Y esto todo fue posible hasta con beneplácito del gobierno, porque también imprimimos los programas del PRI, del partido, las ventanas de la empresa lo pintamos con este folleto y así teníamos más o menos. Pero en la guerra sucia todo el mundo sabía qué estuvimos haciendo. 2 veces me pararon, pistola a la cabeza, exigiendo no seguir este camino. Lo conté a Sergio Méndez y él lo habló con el jefe de la gobernación, que hasta ahorita no me cayó el 20 de este compa porque lo quería mucho. Y Sergio, después platicando con el jefe de gobernación, me dijo: Francisco, tienes que salir del DF, ya no se puede proteger. Ah, Chihuahua, ¿qué hago? Ya la arreglé. Hablé con un obispo en Tehuantepec, Arturo Lona, y él le encanta que tú vas a trabajar allá. A Chihuahua, ¿dónde queda pinche Tehuantepec, etcétera, etcétera? No tenía idea. Pero así yo lo hice. Hizo un viaje al Istmo y hablé con don Arturo y rapidito. ¿En qué año ya era? ¿Qué año? Este fue en 80. Agosto 80 y
definitivamente en octubre 80 yo fui aquí al Istmo. Y el obispo me pidió, sobre todo, porque él dijo, párrocos ya tengo suficiente. Y yo no quería ser párroco de una parroquia. Esta no fue mi cancha. Pero él me pidió para ver problemas sociales en la zona y conectar la iglesia más orgánicamente con esta problemática social de la zona. Él me mandó a la zona de Chontal, muchas veces fuimos juntos, donde sí había problemas sobre cuestión de terrenos, entre dos pueblos que no se querían verse, pero por un metro cuadrado haciendo matanzas. Y después él me mandó a la zona Zapoteca Mije, aquí en Santa María de Guinegati, para apoyar un equipo de misioneros que sí estaban haciendo un trabajo social bastante interesante. Y así llegué en el Istmo. ¿Ok? ¿Sería el Jesús Reyes Heroles el secretario de Gobernación? ¿Cómo? Jesús Reyes Heroles era el secretario de Gobernación. Exacto. Reyes Heroles, sí. Él fue el jefe de aquel entonces, en el tiempo de Echeverría. Y él fue uno de los pocos izquierdoides del PRI. Él no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando, pero como político él se cobijó bajo el techo del PRI. Padre, ¿cómo lo ve la iglesia? Usted como un revolucionario, como un rebelde, como un intrometido en la vida económica, en la vida pública, porque le toca vivir otra vez, yéndonos a la historia, le toca salir de su país en la posguerra, le toca llegar a América Latina con un socialismo y un comunismo en todo el mundo, una revoltura, una revuelta estudiantil, un crecimiento de movimientos sociales en toda América Latina, en México no fue la excepción. ¿Cómo lo ve la iglesia al padre Franz? ¿Cómo lo ve al padre Francisco en medio de estas revueltas? ¿Y cómo ve en su juventud a México? ¿Cómo veía América Latina? ¿Cómo veía siendo joven a México? ¿Y cómo lo ve hoy? Para después ya entrar a las labores que ha hecho en el Istmo. Hay una cosa que yo aprendí del movimiento estudiantil. Fuimos campeones en protesta, enanitos en propuestas. Y eso sí aprendí. Lo voy a interrumpir. Fuimos campeones en protestas y ¿cómo fue? Fuimos campeones en protestas y enanitos. En propuestas. Ah, ok. Y en Chile aprendí, sobre todo otra vez, también de Paulo Freire, con cual trabajé un ratito y aprendí mucho de él. No tiene sentido de protestar cuando no tienes una propuesta viable. Significa que tienes que regresar a lo que es urgente, pero también posible. Ok. Yo tenía suerte. En Chile nunca yo tenía broncas con la iglesia como tal, no. En México, con la cobertura de Sergio Méndez, tampoco. Y aquí en Tehuantepec, con la cobertura y también el mismo trato de caminar y etcétera, constructivo, con Donaturo Lona Reyes, nunca yo he tenido broncas con la iglesia como tal. Yo fui crítico.
pero siempre diciendo, ok, es responsabilidad de los padrecitos que viven del templo, yo vivo del campo, es diferente, pero entre los dos van a tener un cierto tipo de diálogo y equilibrio. No se puede exigir de todos caminar en lo mismo ritmo. Al mismo tiempo, aquí en la diócesis hicimos entre todos, y me metí muy duro en un programa pastoral social opción para los pobres, y afinarlo, ¿no? en cosas muy concretas, cómo apoyar a los campesinos, cómo apoyar a los que no tienen trabajo, a los pobres en general. Y la diócesis es una diócesis de pueblos, 7 pueblos indígenas, todos amolados, se puede decir. No todos viven en Tehuantepec, ¿no? O en Juchitán, aunque Juchitán es espantoso. Una miseria espantosa. Aprendimos a ser gente que sí, la cuestión social es algo fundamental de ser cristiano. Acabo de escribir otro librito que se llama Diaconía, que es la jerga en la iglesia del trabajo social, ser diácono, ser servidor. Y descubrí y lo recalqué, diaconía como culto divino. El servicio al más pobre es un servicio que tú haces en última instancia a Dios mismo, en la forma concreta en el ser humano. No vale la pena de entrar en detalles, pero para mí es muy importante que el servicio al pobre es un servicio en el cual tratas de colaborar con el proyecto que Dios tiene con la humanidad de felicidad, de democracia, de derechos sociales, de derechos humanos y todo eso, y que descubrimos que algo bueno para la humanidad, que en última instancia es lo que Dios quiere con el ser humano, ¿no? Que este servicio, haciéndola, cumples tu deber como ser humano. Y esto sí, para nosotros es muy importante para hablarlo y hacer cosas muy concretas para hacerlo. No con moralismos, no con buenos deseos, pero hacer prácticas. Y esto fue un viejo adagio de los viejos socialistas. No se cambia el mundo con ideas, se cambia el mundo con prácticas. Prácticas nuevas, prácticas posibles, prácticas urgentes con la gente. No como protagonista, etcétera, etcétera. No, con la gente puedes hacer prácticas nuevas que resulten un paso más allá de seguro, de justicia, de equidad, etc. Y sobre todo hoy en este tiempo de tantas pandemias que tenemos por lo menos 3, ¿no? Pandemia del clima, ¿no? Que es una pandemia. Pandemia de la desigualdad social, que es una pandemia. Y la pandemia de COVID. Y todos los 3 son hechos por seres humanos, no son decretados por Dios, no. Son pandemias que sí tenemos que tomar en serio, tenemos que atacarlo y tratar
iniciando con procesos. Padre, ¿está usted y ha tomado su apostolado social en la parte... ha tomado... ¿Sí me escucha? Ya escucho. Sí, le decía que usted ha tomado un apostolado social de muchísimos años en América Latina y ya lleva muchos años, desde el 80, en Tehuantepec, en el Istmo. Es una de las zonas más pobres de México y más ricas en cuestión de sus activos, de sus medio ambiente, de sus recursos naturales, pero paradójicamente también es de las zonas más pobres de México. Políticos van, políticos vienen, gobernadores van, gobernadores vienen y sigue la pobreza. Quisiera que nos cuente qué está pasando, qué hace falta para cambiar eso y una decisión. Hoy vemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde campaña dijo primero los pobres, ha mencionado su proyecto para el Istmo de Tehuantepec y nuevamente son proyectos que se han oído de años y años. Antes del Canal de Panamá ya se hablaba del Istmo y hoy seguimos viendo pobreza y pobreza extrema. Y por otro lado, esfuerzos tan grandes como los que ha hecho con el café, que por cierto, tengo mi café de allá, ya al ratito hablaremos del café de allá. Pero ¿cómo hacer para acabar con esa pobreza? ¿O será que ya están destinados a ser pobres toda la vida? No. Uno de los puntos claves es la capacidad, crear la capacidad organizativa de los pueblos. Tienes que buscar una forma en cual pueblos se unen para defenderse en conjunto. ¿Qué ha pasado en el tiempo colonial y en el tiempo de la República Mexicana? Mantener dividido los pueblos. Esto fue su cancha, ¿no? ¿Y cómo romper este? ¿Cómo crear condiciones que pueblos se juntan? Lo que se hicieron, mal que bien, organizar los obreros en sindicatos, etc. Pero en el campo hay un otro ritmo. ¿Cómo crear organizaciones sociales de las comunidades para enfrentar en conjunto y mitigar en conjunto la carga de miseria, la carga de explotación, la carga de descarte? Y esto sí logramos. Por lo menos con 8 comunidades diferentes, chontales, zapotecos y mije, en una sola organización. Tiene larga historia, hay libros sobre esto, pero una organización que trata en conjunto mitigar la carga de explotación, en este caso en el café. Hubo una carga de explotación brutal. Y logramos en los años 80 y principios de 90, en conjunto operar la producción de café, exportándolo bajo condiciones diferentes, condiciones en cual por lo menos el gasto social que el productor pone en la producción se remunera. Y esto le resultó en 88, 89, en la fundación que llamamos el Comercio Justo. Comercio Justo que estipula un precio mínimo necesario y urgente para el producto, por lo cual la familia puede sobrevivir dignamente. Cuando yo llegué en la zona, aquí en Zapoteca sobre todo, la encontré miseria brutal, ¿no? Y yo tenía suerte, se puede decir, yo tenía que comer
y fue a cortar café arriba, en Pajaritos, etc. Meses cortando café y escuchar. Preguntas, ¿por qué? Etcétera. Y descubrí rapidito qué detrimento hubo. La carga de explotación fue brutal. Hicimos una reunión en un templo de Gebea y entre todos analizamos cuánto cuesta producir 1 kilo de café. Y yo con mis viejos nociones de economía, pude analizar cuánto cuesta producir 1 kilo de café, preguntando desde semilla hasta 7 años de producción y tomando un promedio. Llegamos a aquel entonces, el precio del café debería de ser 92 pesos. ¿Cuánto paga el coyote y el cacique? 32. Ah, chingado. Y con una bronca que también tenía con el Banco Rural, debían por un problema, ya pagaron, pero los funcionarios metieron en la bolsa y nunca lo pagaron en el banco. Todo una carga de explotación y corrupción. Allá decidieron, la única forma para salir de esto es organizarnos. Y muy pronto 3 comunidades se organizaron en un solo bloque y después, medio año, 7 comunidades entraron. Y buscamos una forma para juntar el café y todo con mucho trabajo porque teníamos nada. Pero entre todos logramos juntar el café y venderlo en México a un ARIC nacional, un tipo de cooperativa, pero ARIC. Ellos tenían experiencia en exportar café. Allá aprendimos cómo exportar café. Mandamos gente allá chismoreando, etc. Y 2 años después, Ussiri logró su propio permiso de exportación, etcétera, etcétera. Y exportamos café. Pero con un precio de 137. Este fue el precio real. Wow. ¿No? Wow. Por lo cual hubo remanente 92 a 137. Todos los socios aportaron 5 pesos de kilo en un fondo común y de esto construimos la fábrica, todos los utensilios que se necesitan para preparar el café pergamino a café verde, etcétera, etcétera. Todo fue hecho por los propios campesinos para producir el café también después en forma para el mercado local. ¿Qué ha hecho todo esto? Logramos mitigar la miseria con este tipo de proyectos y programas sin apoyo del gobierno. Nunca trabajamos con el gobierno los primeros 6 años, bajo el lema de los compas que no ganamos con nuestros propios pantalones y faldas, no vale la pena. El orgullo y la resistencia de sobrevivir nosotros mismos. Nos ayudó mucho para crear la infraestructura, que ahora es todo un plantel, y en un momento dado llegamos a 6,000 socios, también de otros estados, de Chiapas, de Puebla, Tucuini, etcétera, de México, varias organizaciones que aprendieron en Ussiri cómo organizarse, como gente indígena con el sistema de uso y costumbres y bienes comunales, ¿no? Bajo este sistema
defender no solamente el territorio, defender su producto, porque lo hicimos todo en forma orgánica. En 85 tomamos la decisión de cambiar el sistema tradicional al sistema orgánico por el afán de cuidar la madre tierra. Y con todo lo necesitamos certificación, etcétera, etcétera. Así lo hicimos. Poco a poco, las otras organizaciones aprendieron, hicieron su propia organización en Chiapas, 3 o 4 organizaciones que nacieron en el CIRI, pero ahora ya son desde tiempo independientes. Porque dijimos también no manejar organizaciones grandes, manejar que sí puedes mantener el mando. CIRI por un tiempo tenía 2.500, ahora son 2.000 socios, con un sistema también de apoyo, porque el precio del café actual en la zona es un sistema en cual exigimos también a los coyotes y compradores pagar el precio a los libres, que llamamos, que los que no están organizados. Ellos también aprovechan del sistema colectivo de exportación en el mercado nacional y internacional. Precio mínimo que cubre los costos de producción, un precio adicional de la organización. Como organización tienes gastos, tiene que ser parte del precio. Y cuando es orgánico certificado, un sobreprecio. Esto sí hace posible de cambiar de la miseria a la pobreza, que nosotros llamamos la pobreza digna. Una economía de la pobreza digna, en la cual todas las necesidades de casa, techo, estufa Lorena, la letrina seca, piso, cemento, etcétera, etcétera, mejoramiento de la casa, que esto es factible con sus propios pantalones y por lo cual ya después unos 5 o 6 años pasamos de la miseria a la pobreza. Y este es el máximo que se puede hacer. No queremos ser ricochones, nunca vamos a serlo, pero contentos. Y como también en Usiri dice, la felicidad no se compra, se hace solo, juntos, luchando juntos. Y yo creo que eso es factible. Y esto sí causó que en varias regiones, organizaciones están haciendo. Ahora con el nuevo gobierno, tenemos mucha esperanza, cierto, pero también tenemos mucha crítica. Crítica en ese sentido, una democracia no puede funcionar sin una sociedad organizada. Un partido no puede ser un ONG. Un partido no puede ser el que resuelve todos los problemas. Son funcionarios públicos que tienen que procurar el bien vivir. Tienen que buscar los medios para la gente. Por eso sí, lamentamos que el gobierno actual no tiene mucho afán apoyar a organizaciones sociales. Entendemos, en los regímenes anteriores, si hubo organizaciones grandes, Antorcha Campesina, CNC, etcétera, etcétera, donde hubo mucha corrupción. Por lo cual, tenemos que pagar los pecados de los antecesores y ahora estamos afuera de la cancha. Todo
la infraestructura, hecho por los campesinos, todo el plantel técnico, y por un tiempo teníamos nuestra propia escuela para jóvenes aprender lo orgánico, material de la tierra, pero también la organización orgánico, una escuela de 2 años para que ellos después, como jóvenes campesinos, puedan hacer las cosas. Pero tenemos que pagar todos nosotros, ¿no? El gobierno no apoya este tipo de empresas. Ahorita, el gobierno no tiene en vista las organizaciones sociales de la sociedad civil. Esto lamentamos. Lo hemos advertido también al Miro Cipokluro AMLO. Que esa es una falla enorme, porque esto debilita, y por eso sí, varias organizaciones en Chiapas se fueron en bancarrota. Anteriormente logramos que por lo menos el gobierno regresaban los impuestos que los pequeños productores pagan. Muchas veces piensan, y esto sí una vez con Víctor Toledo, con Víctor Villalobos, discutimos. No estamos pidiendo limosnas, estamos pidiendo que nos devuelvan los impuestos que sí pagamos. Y los campesinos, pequeños productores, pagan por lo menos 8 veces más impuestos que los ricochones de México, por la cuestión de la IVA, ¿no? Todos pagamos impuestos y además como organización pagas también impuestos sobre IRS, etcétera, etcétera, ¿no? Y no te devuelven al campo. Anteriormente, mediante ciertos programas, logramos recuperar algo. Ahorita, nulo. Este es nuestro planteamiento constructivo, pero crítico al gobierno actual. Yo veo en el café que conocí, que estuve allá con ustedes, y en el paquete, en los paquetes dice la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo, la integran familias campesinas, caficultoras e indígenas de diferentes etnias del estado de Oaxaca. Es una organización democrática de base que trabaja por un mercado diferente, de acuerdo a las normas del sello mexicano de comercio justo y del símbolo de pequeños productores. Yo cerraría esta charla, padre, que me ha parecido interesantísima, y me comprometo que la próxima vez que esté allá vamos a transmitir en vivo de allá con usted estando. Me gustaría ir a conocer la cosecha y la siembra y todo esto para enseñarle a las personas que nos siguen cómo se vive esto, no nada más escucharlo. Esto es una salida para la pobreza extrema de México y América Latina, padre. Esto sería una manera de pasar de la miseria a la pobreza digna. Nuestra experiencia, sí. El paso de la miseria, de la inseguridad, a un paso donde sí puedes sobrevivir, aunque no con una cuenta muy grande en pinche banco, no. Pero en cual las necesidades vitales de la familia y de la comunidad están satisfechos. Y por eso defendimos, y hasta en un librito que una vez escribí, que sí hubo mucha repercusión, Manifiesto de los Pobres, traducido en 14 lenguas, y también apareció una parte en una encíclica del Papa, en Laudato Si, el derecho inalienable que el ser humano tiene a los 3 T's. Techo significa la vivienda, el contorno de la familia. Trabajo, el derecho al trabajo y el derecho al pedazo de tierra, como derechos inalienables, ¿no?
No es un derecho que el gobierno te da, que Origochón te da, no. Es un derecho inalienable de todos los ciudadanos de este planeta. Una vez organizado en conjunto y enfrentando en conjunto los problemas locales, sí se puede pasar de la miseria en cual falta a una economía de la pobreza, en cual educación, cultura, el bienestar, el acceso a los víveres, por eso sí tenemos todos los retos familiares, etc. Para asegurar que libremente, felizmente, puedes vivir en las aldeas de la sierra. Y esta es otra cosa, ¿no? No se puede mantener el sistema actual en cual un pequeño sector de la sociedad se enriquece y aprovecha del detrimento de la gran parte de la sociedad nacional. No. La pandemia de la ruptura en la sociedad mexicana no se puede mantener. Eso tenemos que atacar mediante organización, mediante conciencia, mediante un planteamiento que en conjunto sí se puede. No se puede declarar el fin del neoliberalismo económico. Sí se pueden hacer ya pasos muy fuertes. Pero el neoliberalismo está aquí, en la cabeza. Y este es el punto clave. Es un proceso de concientización de una nueva cultura en cual el ser humano es un ser social con libertades compartidas con otros y no así decir ya terminó el neoliberalismo. Es infantilismo. No, disculpe. Así es, tengo los dos y tengo los dos autografiados para que no digan que es una copia barata, que están autografiados los dos, que conste, y leídos. Y es no solamente el manifiesto de los pobres, sino también pensar y actuar desde los excluidos. Y yo creo que es gran parte de lo que está comentando, dónde está el mayor grado de problemas de la sociedad y de la humanidad. Y a veces creemos los que vivimos en una ciudad grande o los que estudiamos en una universidad que tenemos la respuesta para los pobres, pero usted ha dicho algo importante. Hay que ir a cosechar y escuchar para saber cómo se vive y lo que se vive. No es hacer un FODA, no es hacer un estudio de mercado desde la universidad, es ir a vivir ahí y saber que la felicidad no es tener una casa con alberca o un gran edificio rascacielos, es vivir simple y llanamente cubriendo lo básico y lo necesario. Padre, la verdad es una delicia, yo se lo dije el día que lo conocí, por eso quise invitarlo a las charlas, es una delicia escucharlo y aprender. Y yo quisiera no dejar esta charla sin preguntarle cómo quiere que sea recordado el padre Franz, cómo quiere que sea recordado el padre Francisco cuando ya no esté por aquí con nosotros. Yo tengo varios doctorados, ¿no? 2 oficiales y 4 doctorados honoris causa. Y los honoris causa lo recibí cada vez, en mi respuesta, por fin los campesinos, pequeños productores, reciben su doctorado. Esa es la cosa. Aprendimos desde abajo qué es la vida, qué envergadura tiene la vida, qué amenazas tiene la vida. Y cuando yo regreso a casa, en Barranca, Colorado, donde yo vivo, con un nuevo doctorado,
y los que me saludan son los pollos, porque tengo pequeña granja de pollos. Ellos no están impresionados por un pinche doctor otra vez, quieren maíz y punto, ¿no? Y esto sí es el derecho de comer y todos con dignidad. Y esto sí es importantísimo. Y en caso me recuerdo, por lo menos él luchó para que podamos comer libremente y felizmente. Ya para mí es ya suficiente. Padre, ¿qué seguirá y qué va a pasar con esta asociación, con estas situaciones que ha ayudado y que ha hecho en su apostolado? ¿Hay alguien que ha aprendido de usted y cuando usted no esté, siga ese apostolado, sigan organizados? A mí lo que me preocupa es que de pronto alguien líder en su comunidad, como ha sido usted, ya no esté y todo se derrumba. Hoy está bien cimentado este esfuerzo, hoy la gente ha entendido que trabajar así vale la pena, o hay grillas internas, hay politiquería y hay riesgo de que esto no continúe faltando a usted. Sí, de vez en cuando hay grillas y politiquerías, pero gracias al sistema de uso y costumbres, los grilleros lo meten al lado, ¿no? Y esto sí es, yo estaba varias veces en reuniones de elecciones de nuevos presidentes municipales o jefes de bienes comunales. Los que quieren ser presidente nunca lo van a hacer, porque ya el pueblo dice, no. Tú no sabes servir a la gente, sabes solamente servir a ti mismo. Y esto no queremos. Por eso sí, bienes comunales y uso y costumbres es una riqueza enorme en los pueblos. Y por el hecho que esta es parte de la teja-maneja de Usiri, yo no tengo, hay muchos compas que están retomando este trabajo, que están retomando el mismo estilo, diferente, a mí no me importa cómo lo hacen, pero pensando a los demás. Y esa es la cosa. En caso hay hay humanismo, hay democracia y ser republicano. Esta sí es la cosa, pero organizado. En caso quieres deshacer la organización, cometes un error espantoso. Padre, no saben el gusto de haberlo tenido esta mañana aquí con nosotros, conocer más al ser humano, conocer al líder, conocer al pastor, conocer al sacerdote y a un gran ser humano. Yo le agradezco haber aceptado y habernos acompañado esta mañana. Y pues me gustaría que cerrara esta charla con un mensaje a los mexicanos, aquellos mexicanos que ha aprendido a conocer desde la raíz, desde la tierra, desde la madre tierra, y a todos los mexicanos que lo están escuchando, ricos, pobres, estudiantes, los que han perdido algo en la pandemia, o los que a veces no saben por dónde irse y se quedan escuchando politiquerías. ¿Qué le diría a usted como extranjero, pero como mexicano de corazón? ¿Qué le diría a todos los mexicanos en este momento para ver hacia adelante? Yo me atrevo a retomar una frase que también está en el libro verde. Y cada vez cuando vienen jóvenes en Usiri, de la escuela agrícola, etcétera, quieren trabajar, etcétera, porque ya soy licenciado, etcétera, etcétera. Se deja ver tus manitos, ¿no? No tiene callo, no sirve, ¿no? Pero en un poema de Akhmatova, dice en su requiem,
no estuvo bajo un cielo extranjero, ni bajo el ala de una potencia extraña. Estuvo aquí entre mis compañeros. Estuvo donde mi pueblo infortunadamente estuvo. Este es mi mensaje. Estando en este mundo, se aprende, se disfruta y se construye y ser propositivo. Podemos criticar, etcétera, etcétera. Yo pasé esta etapa, ser constructivo, y el diálogo con los pueblos originarios es fundamental para que México se recupere. Es la única forma, no solamente cuestión de los pobres, no, de la riqueza que tenemos bajo las manos de los pueblos ancestrales y sobre todo ahorita 500 años, nunca se dejaron, esta fue siempre mi sorpresa, nunca dejaron someterse completo, resistieron y crearon sabiduría de vivir humanamente. Ok. Qué maravilla, Padre, muchísimas gracias, gracias nuevamente, y cada vez que me tome un rico café, me estaré acordando de usted, mandándole mi agradecimiento, las bendiciones, para que esa labor social continúe y se expanda en toda la humanidad, porque es una manera muy simple de vivir y de lograrlo. Lo felicito, que Dios lo bendiga, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias, hombre, gracias y mucha suerte, y ojalá nos vemos pronto aquí en el terreno. Ok. Claro Chao. que sí. Y gracias a ustedes, gracias por habernos acompañado esta mañana. Y lo dijo el Padre y lo dijo bien. Protestas sin propuestas no funcionan. Y gritar para exigir sin proponer tampoco. Tenemos un país maravilloso llamado México. Es apasionante. No esperemos que nada ni nadie venga a hacer lo que nos toca a nosotros. También lo dijo, hagamos lo que nuestros pantalones y las faldas merezca la pena. Los políticos no van a resolver lo que tú y yo debemos de hacer. Y este país lo construyes tú, lo construyo yo. Se llama México y es apasionante. Y vivir vale la pena con lo más simple, que es una sonrisa, respirar profundo y agradecerle a Dios que estamos aquí. Recuerda que en salud, si tú te cuidas, me cuidas. Si yo me cuido, te cuido. ¡Ánimo! Y vamos a darle con todo. ¿Qué pasó, Padre? Ok, muy bien. Gracias, hombre. Suerte. Seguimos caminando. Así va a ser, así va a ser. Gracias, que tengan bonito día. Ánimo y feliz martes. Cuídense, que tengan una excelente semana. Vámonos a darle con todo. Cuídense. Gracias.